Días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende a qué hora estás viendo el video. Mi nombre es Iván Gómez Torres, soy abogado, asesor y defiendo personas dentro de un proceso penal. Empecemos. Delitos contra el patrimonio. 1. Aspectos preliminares. El derecho penal tiene por principal función la protección preventiva de bienes jurídicos, merecedores de tutela punitiva, en cuanto recogen ciertos intereses que resultan vitales para el individuo y para la sociedad, en correspondencia con el orden de valores que se glosan en la ley fundamental. Las primeras figuras delictivas que se proponen en la codificación penal nacional representan la idea individualista del bien jurídico, pues parten del ser humano desde una visión atomista. La vida, el cuerpo y la salud, la libertad y la intimidad son bienes identificables en la propia estructura psicosomática y espiritual del hombre. Son inherentes a dicha misma condición desde una consideración ontológica. Sin embargo, no solo dichos bienes son imprescindibles para que el ser humano pueda lograr su plena autorrealización personal y así participar en concretas actividades socioeconómicas, culturales, en la medida que aparecen otros bienes que también son dignos de tutela penal, en cuanto hacen alusión a ciertos derechos subjetivos de los ciudadanos, que encuentran amparo en el ordenamiento jurídico. El concepto de patrimonio nos inserta en las múltiples y variadas relaciones que se suscitan y o entablan entre los individuos y los bienes, muebles e inmuebles, dando lugar a la vigencia de los denominados derechos reales, comprendiendo los derechos a la propiedad, a la posesión, al uso, disfrute y enajenación, que pueden verse seriamente afectados cuando se producen las conductas típicas que se han comprendido a lo largo de esta titulación. Pero como se verá más adelante, resulta imprescindible fijar un concepto privativo del derecho penal con respecto al patrimonio, pues si lo entrecruzamos con las definiciones que se proponen con el derecho civil, podemos extender el ámbito de protección de la norma jurídico-penal, más allá de los límites que legitiman la intervención del jus puniendi estatal, tarea que se ajusta a los cometidos preventivos que se desprenden de este medio de control social. La Constitución Política de 1993, en sus preceptos normativos, no hace mención propiamente al patrimonio, como lo hace el texto punitivo, al haber incluido en el capítulo 3 el término de la propiedad, que en definitiva importan conceptos de diversa connotación jurídica, lo que en definitiva resulta plausible, en la medida que los injustos que toman lugar en el título 5 no siempre afectan a la propiedad, sino mejor dicho a las facultades inherentes a quienes se les reconoce derechos subjetivos sobre los bienes, concibiéndose una definición más amplia, susceptible de cobijar los injustos que se ponen de relieve en nuestra ley penal. A decir de Queralt, si se toma al pie de la letra el término propiedad, es evidente que una serie de delitos no tendrían cabida dentro de la rúbrica por más que se dilate lingüísticamente. Como ha citado a Queralt, vamos a ver cuál es la obra. Queralt J. Derecho Penal Español, parte especial, volumen 2, página 245. Sin embargo, no obstante lo dicho, debe anotarse que no por ello el concepto patrimonio puede quedar exento de críticas, cuando a decir de la doctrina no evoca una definición sistemática de todos los delitos que se agrupan en el título. En este sentido, el bien jurídico protegido es en ocasiones elementos patrimoniales. Individualizados: propiedad, posesión, derechos reales, derechos de crédito. Y en otras, el patrimonio globalmente considerado. Esta idea lo ha sacado de Pérez Manzano, M. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, página 341. Por lo que es tarea de la dogmática fijar el contenido exacto del bien objeto de tutela en cada figura delictiva en particular,
Por otro lado, resulta necesario delimitar de forma clara y precisa el ámbito de intervención del derecho penal en cuanto a la protección del patrimonio refiere, pues el derecho privado también tiene una incidencia directa en dicho marco. Debemos sujetar la injerencia del derecho punitivo a los principios de subsidiariedad y de ultima ratio, a fin de sustraer de la esfera de tutela aquellos comportamientos que solo denotan una caracterización jurídico-obligacional, contractual, meras desavenencias que se originan de un acto jurídico, en cuanto al incumplimiento declarado por una de las partes. Ante ello, debe asegurarse que la vía civil sea la jurisdicción competente, lo cual no sucede a menudo en nuestra praxis judicial. En tanto son muchas las causas que no deberían ser procesadas en la vía criminal, al carecer de la materialidad lesiva que se exige para dotar a una conducta de relevancia jurídico-penal. Por tales motivos, se contraviene la legalidad y el principio de reserva procesal penal, siendo que muchos de los procesos han de concluir anticipadamente mediando una excepción de naturaleza de acción. Comentario de mi parte. El término excepción de naturaleza de acción ya no existe. ¿Sí? Estamos en el nuevo Código Procesal Penal, es excepción de improcedencia de acción. Entiendo que esta lectura, por más que dice, entiendo que es 2019, supongo que lo está escribiendo en ese momento para un distrito judicial que no estaba vigente el nuevo Código Procesal Penal del año 2004. No, por si acaso, hay que estar atentos. Bien, sigamos. El derecho penal no tiene nada que hacer ante meros incumplimientos contractuales, ante desavenencias societarias o ante posibles nulidades de un acto jurídico. Solo es legítima su intervención cuando los derechos subjetivos que emanan de la relación jurídica de un individuo con sus bienes se ve mermada de forma significativa, siempre y cuando medien ciertos medios vedados que supongan una desvaloración suficiente. Por ejemplo, quien compra un vehículo en un precio muy por encima de su valor en el mercado no es objeto de protección punitiva, pero sí lo será cuando el vendedor revistió fraudulentamente al vehículo de una serie de caracterizaciones que no se correspondían con su real condición imprescindible para lograr el asentamiento del comprador, sujeto pasivo. El derecho penal no tiene por misión proteger a acreedores ni propietarios, sino a cada persona por igual en sus relaciones sociales. Esta es una idea que lo toma de Bustos Ramírez J., que es Juan, ¿no? Manual de Derecho Penal, parte especial, página 190. Por eso, siguiendo a Peña Cabrera, diremos que interesa conocer con la mayor exactitud posible de qué forma y de qué manera el ámbito penal recibe o constituye instituciones, posesión, propiedad, etc., jurídico-privadas. Peña Cabrera es un gran jurista, ya falleció, entiendo que es el papá del autor. Sigamos. En otros términos, si el campo penal conserva la definición civil o contrariamente hay una especificidad penal conceptual. Esta idea lo toma de Peña Cabrera R. Papá, ¿no? Entiendo, Raúl. Tratado de Derecho Penal, tomo 2A, página 45. Como pone de relieve Valle Muñiz, los fines político-criminales que se pretenden en lo penal requieren de una definición precisa de los objetos que constituyen los bienes jurídicos. En esta medida, nos vemos obligados a la búsqueda de un concepto estrictamente penal de patrimonio. Esta idea lo toma de Valle Muñiz, como lo he señalado, el libro El delito de estafa, página 79. Lo señalado por un sector importante de la doctrina es importante no solo como medio de definición del concepto de patrimonio, sino sobre todo para racionalizar el uso de la pena, en cuanto a comportamientos que revelan una ofensividad intensa. Entonces, se requiere de un concepto ni muy amplio ni muy restringido, solo interesa a aquel que pueda cobijar las legítimas expectativas sociales en el marco de un Estado social y democrático de derecho.
con arreglo a los principios limitadores del derecho penal. Y en correspondencia, en correspondencia a una política criminal de tutela para los intereses jurídicos de mayor raigambre constitucional. Dentro de esta protección están comprendidas, según sea la figura delictiva, tanto el dominio propiamente dicho en el sentido civilista como otros derechos reales y hasta la simple posesión y la tenencia como situaciones, hechos. Esta idea lo toma de Soler, Sebastián. Derecho Penal Argentino, tomo 4, página 175. Quedando de todos modos por definir el concepto de patrimonio en términos punitivistas. Como muchos de los injustos penales que se clasifican en el rótulo del derecho penal nuclear, los movimientos de reforma no han parado, sobre todo para la inclusión de nuevos supuestos delictivos, en el marco de las agravantes y para hacer más drástica la sanción punitiva. El decreto legislativo 982 de julio del 2007 modificó, por ejemplo, la figura delictiva de extorsión.